Las laderas verdes y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Muy buenos días amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición del informativo Willaricui. Iniciamos la semana 23 de enero de 2023 también. Un gran abrazo para cada uno de ustedes. A esta hora de la mañana nos están sintonizando en toda la provincia de Cotabambas, en todas las plataformas, ya estamos al aire. Muchísimas gracias a nuestros amigos en Cotabambas, Distrito, Radio Poder Chasqui 97.9 FM, en Coyllurqui, Radio Guaira 101.5 FM y por supuesto estamos en Tambobamba en 89.9 de la FM y por supuesto para toda la provincia, Radio Surfui en la amplitud modulada 810. Hatuna Peiki, Hatun Margariquio, Gampag, Ñaña Tureikuna. Buenos días, César, ¿cómo estás? Buenos días, Liz, buenos días a todos nuestros amigos en toda la provincia de Cotabambas. Hatuna Paikuita, Chasquilcamuich, Huaracochacuna, Mamitakuna, Nogaiguña, Caipiña, Taricamiseco, que hay informativo, Willaricui, Nisjapiriki, Ña Caipiña, que hay Imancase, Huarrecuna, que hay Imimana, Willaricui, Taricus, Pariki, Hakuchu, Hakai, provincia de Chumbibil, Cachaicuna, Periki, Uyar Paricamusian, Coriki, Guaira, Wasinchista, Surfu, Yapan, Serimaini, Paikunapa, Riki, Hatun, Napa y Cachun, Guayrecuna, Panaicuna, Jinapis, Lipin, Mamitakunapa, Papitukunapa, Pikunacha, Uyar Paricamusianku, Guaira, Wasinchista. Ajá, chayna kashan, Willarikuykuna karishan, ñañaykuna turaykuna, Wajarikuypas karillashanta, qillqarikamas, Wajarikamas, kay kashan número telefónico 974-78-24-20, chayllaman, qillqarimuychis, y chapascha, rikikunan tutamantampaq kashan, ima convocatoria nisqakunapascha, chayqa noqaykuqa atento kayrusaqku ñañay turay, aswaypas, noqaykuqa riki, Willaeramusaykiko, Wajaeramusaykiko, Comunidad Piña, Distrito Piña, Imaña y Caña Carejtimpas, Chaca ama Azuaypas Manchacuspa, Gelgarimunki. Chenella Tahriki, Azuaypas Facebook, Nescapips Carisla Shaykutagmi, Chaymam Saikuriswaiki, Uyarillawakta, o Tajkei YouTube, Nescapipas, Calia Shaykutagmi, Ñayguna Toreikuna, con Ankariki, tecnología Nescaca, entero Jawapiña Carisha, celular Nescapipas, Maipipas, Uyariwanki Cuña, Chaypitaririwankiko. Informativo Willarico y Nesca. Bueno, de hecho, lunes empezamos, César, con la información que efectivamente, pues, aún nos tiene preocupados a muchos, con todo este fin de semana, lo que se viene dando en la capital, básicamente, y también en muchas otras regiones, con este tema de atacar algunas instituciones públicas, privadas, de parte de manifestantes,
manifestantes. Aún tenemos también estas dudas y nos preguntamos, de hecho usted también se habrá preguntado, ¿serán manifestantes? ¿Serán otros grupos? ¿Cómo está yendo este tema? Esta semana iniciamos y abrimos pues efectivamente con este malestar, con esta información, con esta preocupación que aún continúa al interior de nuestro país. Seguramente usted se ha levantado esta mañana y ha dicho, ¿cómo va a ser este lunes? ¿Van a cerrar? ¿No van a cerrar? ¿Puedo viajar? ¿No puedo viajar? Quiero hacer esta actividad, quiero ir a comprar esto para mi tiendita, traer esto. Y seguramente está con esa duda de decir, si lo cierran, ¿cómo hago? ¿Me quedo allá? ¿No salgo? ¿Si salgo? Y igual, nosotros y ustedes estamos con la misma pregunta, definitivamente con esta incertidumbre, César. Bueno, lo cierto es que todo esto está ya haciendo sentir su presión en el pueblo. La gente está ya muy preocupada, de alguna manera con algún tipo de paranoia, que no sabe si planificar. El día lunes voy a salir a trabajar, el día martes no se está pudiendo llegar a acuerdos concretos en nuestro país. Y lo peor es, ¿sabes quiénes están pagando los platos rotos? Están pagando la gente de a pie. Muchísima atención. En Puerto Maldonado, el balón de gas en estos momentos está en 189 soles. El kilo de tomate, 25 soles. El kilo de zanahoria, 18 soles. La gente de Puerto Maldonado ahorita está viviendo solo con yuca y plátano. Eso es lo que nos dan, eso es lo que nos está preocupando, ¿no? Finalmente, ¿quiénes son los paganos? ¿Ah? No van a ser los políticos, no va a ser el congresista al que usted está yéndole a reclamar, no va a ser la señora Dina Boluarte. El que está pagando los platos rotos son su vecino, su prima, su hermana, su tío, su mamá, aquella su papá. Persona que tiene que salir día a día a trabajar. Ellos están pagando los platos rotos. Lamentable lo que viene aconteciendo. ¿Sabe cuánto está el balón de gas allá en el galón de combustible está entre 50 soles, el galón, o sea, combustible, un galón de petróleo, 50 soles. Acá más o menos en Cusco está entre 19, 20 soles, más o menos. Está también un poco alto. Sin embargo, todavía, de alguna manera, se está pudiendo solventar algunos gastos. Pero de continuar estos bloqueos, los que van a terminar perdiendo van a ser los del pueblo. Si es que se ruega que se busque mecanismos de diálogo para conversar, para llegar a acuerdos, ¿no? Finalmente, mire, ya está pasando un mes de estas protestas. Desde el 7 de diciembre hasta el 7 de enero ya es un mes. Hasta el 23 de enero ya es más de un mes, ¿no? Y ahora así se adelanten las elecciones, más adelante. ¿Cuándo se harían las elecciones? Se harían lo más pronto posible, podría ser en octubre, dicen, ¿no? Y la segunda vuelta en diciembre, ¿no? Pero lo que se tiene que buscar es que el Congreso pues apruebe este adelanto de elecciones lo más antes posible, ¿no? Ahora están buscando la renuncia de la señora Dina Boluarte. Ella ya dijo en un mensaje a la nación que no va a renunciar, y estamos encaprichados en esta lucha por quererla sacar. Hace poco han intervenido a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hay dimes y diretes en las redes sociales de un lado y de otro lado. Lo único es que se está logrando ahondar más, profundizar más estas heridas entre los peruanos, y eso no se quiere. Así es, y bueno, recorriendo nomás rapidísimo por nuestras regiones, lo que se viene haciendo también en nuestra región. Fiscalía de Prevención del Delito de Andahuaylas ha desplegado acciones preventivas en el marco justamente de esta coyuntura política y social la que estamos viviendo, y ahí está el trabajo que se viene desarrollando también en nuestra región. Y bueno, visitamos también a la región rapidísimo de Arequipa. Los manifestantes, como ustedes seguramente han estado ya actualizados este fin de semana, fue atacada una comisaría El Triunfo, esto en el distrito de La Joya. Una preocupación tremenda en esta situación. Entendemos que fueron hasta 2 sacerdotes, se tuvieron que conversar para que haya este intercambio entre la policía, los otros detenidos. Fue un trabajo que se ha hecho en Arequipa. Muchos dicen una situación, mira, liberan justamente a la policía
policía que fue tomada de rehén por los manifestantes en el distrito, y fue todo un intercambio que hicieron. Usted me da 5 rehenes de lo que usted ha 5 retenido, detenidos. 5 detenidos, y yo te doy un policía. O sea, fue un intercambio así, y si no, va a ser quemado el policía. ¿Te imaginas llegar a este extremo que se ha vivido allá en la región de Arequipa este fin de semana, César? Estamos llegando a estos, ya, o no sé si decir, lo hemos dicho muchas veces, extremos, pero esto ya no sé qué más podríamos decir. Para que no queme a un ser humano, tenemos que hacer estos intercambios. Bueno, eso es lamentable, ¿no? Lamentable cómo estamos actuando al margen de la ley, de verdad, se está actuando al margen de la ley y ya no hay respeto, pues, por la vida de los demás. No sé si es que eso es correcto, eso es lo que queremos en el país, eso es lo que de esa manera de repente vamos a construir sociedad. No, pues, no. Debemos ya dejar de lado muchos intereses que persiguen también detrás de estas marchas. No digamos que no nos cerremos tampoco a esas posibilidades. También existen intereses partidarios de grupos y personas que están buscando también figuretear dentro de estas marchas, y lo hemos visto en el Congreso quiénes son esas personas, así es que no se deje engañar. Vamos a buscar la paz y la tranquilidad en nuestro país para poder seguir trabajando. Hagámoslo por nosotros, por nuestras familias y por nuestros hijos. Ahora sí, con este preámbulo, con este comentario, que seguramente usted también tiene su opinión, su comentario, estamos ahí 2 horas para usted, para que podamos leerlos también, lo que usted opina en esta mañana. Nos vamos rapidísimo ya al encuentro, digamos, con la historia, asimismo también nuestra frase para la semana. Informativo Villarico y correspondiente a hoy, lunes 23 de enero, año de la unidad, la paz y el desarrollo. Así es, Huayjikuna Panaykuna Kunan Puncha Caña 23 de enero, Hakuchunapaikuita Chasquilcamuichi Lipin Yachtanchiskunapi. El dinero no es la clave del éxito. Óigalo bien, el dinero no es la clave del éxito. La libertad para poder crear, esa es la clave del éxito. Muchísima atención. El dinero no es la clave del éxito. La libertad para poder crear, esa sí es en este caso el éxito, ¿no? Esta es la libertad. Si usted no tiene libertad, ¿qué va a poder hacer? Hacer algo, no. Generar, tendremos éxito. No tenemos, creo. Es uno de nuestros principales derechos, derecho a la libertad de opinión, a la libertad de escoger, a la libertad de emprender. Y sin libertad no vamos a poder llegar a hacer muchas cosas. Así es que uno de los principales principios del ser humano para defender es la libertad. Así es, con la libertad podemos hacer tantas cosas seguramente, y nos proponemos y seguramente las alcanzamos y tendremos éxito en la vida. 6 de la mañana ya con 57 minutos, rapidísimo, nos vamos con el encuentro con la historia. ¿Qué ocurrió un día como hoy? Empezamos en 1578, son aprobadas las constituciones de la Real Universidad de San Marcos, que fueron publicadas en 1581. 6 de la mañana, 58 minutos. Entre tanto, en el año de 1855, el presidente Ramón Castilla decreta medidas sobre el trabajo de los medios por los cuales no se ven afectados los hacendados por la libertad de los esclavos. Desde allá se hablaba siempre de la libertad. 1943 se crea el distrito de Pucusana, balneario del sur limeño. Allí se encuentran también las playas de Pucusana, Naplo, La Tiza, La Honda y La Pelícanos. Entre tanto, en el año de 1992 se crea pues el centro poblado menor Santa María de Huachipa, donde al norte de la ciudad de Lima. Y el 2014 en Argentina sucede una ola de calor, mueren 4 personas y la sensación térmica en Buenos Aires llega a los 46.7 grados centígrados, la más alta en la historia. Entre tanto, en el año 2019 en Venezuela, Juan Guaidó se juramenta como presidente interino de Venezuela.
2020 en el sur de Lima, la explosión por la fuga de gas de un camión cisterna en el distrito de Villa El Salvador deja al menos 34 muertos y 26 gravemente heridos. Entre tanto, en el año 2021 se llevó a cabo la final de la Copa Sudamericana. En el 2020, en donde Defensa y Justicia derrotó 3-0 a Lanús y se coronó campeón del primer título internacional absoluto para el club argentino en su historia. Esto sucedió un día como hoy en nuestro país y en el mundo entero. Ahora sí, nos vamos a los titulares. Información para esta mañana en el plano local. Iniciamos de esta forma. Instalan y juramentan a la plataforma distrital de defensa civil del distrito de Mara, alcalde de la municipalidad distrital de Cotabambas. Por otro lado, también el centro poblado de Cochapata ha celebrado la juramentación del alcalde del Consejo Menor, del señor Odilon Tuiro Mantilla, y su plana de regidores. Vamos con más información. Por otra parte, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Cotabambas sostuvo una reunión con el sector de Buenavista, lugar donde se ubica el vivero municipal, y con la participación de los pobladores del Centro Poblado Menor de Cochapata para verificar el estado actual del vivero y tomar acuerdos sobre sus futuros proyectos de este importante vivero municipal allá en el distrito de Cotabambas. Bueno, las autoridades ya iniciaron justamente con el trabajo. Mientras tanto, mucha atención. Municipalidad Provincial de Cotabambas se está convocando a las organizaciones del programa social de vaso de leche. Está comunicando que tienen una reunión de trabajo para este martes 24 de enero a las 9 de la mañana en el Salón Consistorial de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba. 7 de la mañana con 1 minuto, vamos con más titulares a esta hora de la mañana aquí en el informativo Huillaricuy. Atención, el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Prevención del Delito de Andahuaylas realiza actuaciones preventivas en el marco de las movilizaciones y protestas que se registran en la ciudad de Andahuaylas. Más información al plano regional y consternación total ocurrió pues este fin de semana también, César, en Cusco. Mujer desaparecida es hallada descuartizada en Cusco. Cuerpo fue hallado en sacos de plástico y presenta severas lesiones por aparente tortura. Esto está en la investigación. Esto parece que fue en Tica, ¿no? Allá en la ciudad del Cusco. Bueno, lamentable lo que está aconteciendo, la violencia que está acrecentándose en nuestro país. 7 de la mañana con 2 minutos. Vamos con más titulares. Muchísima atención. Por protestas cierran Machu Picchu hasta nuevo aviso. Hay cientos de turistas parados debido a la suspensión de los trenes, y muchos de esos turistas no tienen con qué albergarse, ya no tienen qué comer, y eso preocupa. Este es un maltrato a nuestros turistas, a estas personas que han venido con mucha ilusión a conocer pues Machu Picchu. Imagínate, solo un turista nada más que haya venido de repente con su familia, un hijo o su esposo. ¿Usted cree que va a poder recomendar a algún pariente, algún conocido, algún amigo? Es toda una cadena que finalmente nosotros nos estamos cerrando. Ya claro. No va a venir. Así digan que no hay paz social en Perú. Eso, no sé. Claro. A la larga no vamos a tener justamente... Estamos quedando muy mal con nuestros visitantes. Eso es lo peor. Y en realidad también hay gente que no tiene nada que perder. Nada que perder y está ahí trabando la salida de estos turistas. Pero eso es egoísmo, César, porque se supone que, yo lo hemos dicho muchas veces, si bien es cierto, yo personalmente no puedo recibir o no recibo nada del turismo, eso no quiere decir pues que tenga que ser tan egoísta, porque si tengo un amigo o si tengo un sobrino, tengo un tío o tengo a alguien que siempre está estudiando, si no está estudiando está haciendo algo con turismo, y no puedo ser tan egoísta. Ahora, el tema humanitario también, o sea, no dejarlo movilizar, no dejar de que vaya o darle un espacio, una salida humanitaria a estas personas que se han quedado, lamentablemente, que ni siquiera tienen nada que ver con la situación social de nuestro país. Ellos no han elegido a los presidentes o a las autoridades que tenemos ahorita. Estas personas están varadas
solas, están olvidadas. Y no sé qué hace también las autoridades de la región del Cusco, ahí tienen al gobernador, al señor Werner Salcedo, que no tiene un puente humanitario para trasladar a todas las personas que se han quedado en estos centros arqueológicos y llevarlos hasta la ciudad de Lima para que puedan regresar a sus países. Son gente que está sufriendo en estos momentos los estragos de estas protestas. Esperemos que los gobernadores, tanto de Cusco, de Apurímac o las autoridades, puedan ponerse la mano al pecho y brindar las facilidades para que estos visitantes puedan salir de estos lugares donde se han quedado varados. Más información y bueno, vamos hasta la región, o seguimos en la región de Cusco. Minera Antapacay ha confirmado cese de sus operaciones tras este saqueo e incendio en su campamento. Los comuneros atacaron instalaciones en Espinar, Cusco. Bueno, lamentable, lamentable, porque finalmente después van a ir nuestros amigos de Espinar a pedir bonos, es decir, déame bono, ya no haga sus obras, ya no haga convenio marco, sino déame bono, ese dinerito en platita, déame, colcachape coay. Después, ¿qué va a pasar? ¿De dónde va a sacar Minera Antapacay más dinero? No es una beneficencia, señores, una empresa no es una beneficencia, es una entidad de producción, va a producir cobre, va a vender cobre, va a declarar impuestos y ese dinero de que se está declarando impuestos va a regresar a nuestro distrito. Si bien es cierto, la provincia de Espinar cuenta con un convenio marco y este convenio marco se está mal utilizando los fondos a través de estos bonos. ¿Cuántas obras se están perdiendo en beneficio de la provincia de Espinar? Y fíjese usted también el presupuesto que en los últimos años ha recibido Espinar, producto del canon, de las regalías, en fin, tienen un dinero bastante grande y el tema es en la gestión municipal, donde quizás no están invirtiendo bien los dineros. Ojalá se tome conciencia, no vamos a ganar nada atacando pues a los centros de producción, lo que vamos a generar es perder mayor estabilidad económica en nuestra región y en nuestro país. En nuestras localidades. Y bueno, igual, de hecho, ocurrió el fin de semana también un hecho muy similar y pues hasta seguramente podía ser de repente hasta trágica, porque de la misma forma Minera Anabí Utunza ha sido también. Pues agredida, han quemado tantos campamentos ahí, pues entendemos que este fin de semana ha sido también en nuestra provincia, límite entre Chumbivilcas y también la provincia de Cotabambas, ha sido atacada esta minera. Imagínate si hubiesen estado a estas alturas de la noche, no hubiesen salido los trabajadores. ¿Te imaginas cuántos trabajadores, seres humanos podían estar quemados ahí adentro? Bueno, lamentable. Mira, imagínate, y después los mismos que han quemado son los que van a ir a pedir trabajo a esas empresas mineras. Eso es lo lamentable. Incluso van a ingresar a trabajar mediante otras empresas contratistas, van a querer poner su empresa, pero si estás haciendo daño a la empresa que te está dando esa posibilidad de desarrollarte, le estás quemando. ¿Cómo es pues? O sea, somos tan caraduras, por así decirlo, para que después vayamos a hacer esto. No, pues, un poquito de conciencia. Creo que en ese tiempo la moral, el tema de la honestidad y muchos otros valores se han perdido totalmente y estamos actuando de esta manera. Y eso, y todavía diciendo, no tomándonos, atribuyéndonos que el pueblo nos está dando la razón, nos está respaldando. No es así. El pueblo no es violento. El pueblo no es pues de actuar de manera deshonesta. Entonces, recuperemos un poco nuestros valores, un poco de dignidad. 7 de la mañana ya con 7 minutos. En Arequipa, manifestantes atacaron comisaría de Triunfo en el distrito de La Joya. Lanzaron piedras, causaron daños en la dependencia policial. Entre tanto, en Pisco, un joven fue, en este caso, pues falleció en la comunidad, en la unidad de ciudadanos, en este caso, en la unidad de cuidados intensivos del hospital Juan de Dios Ica, ¿no? Esto en Ica, tras explosión de una dinamita en su cuerpo. ¿Qué ha pasado? ¿De dónde ha sacado la dinamita? ¿Cómo estaba manipulando? ¿No sabía manipular? ¿En qué situaciones se ha dado?
estaba por ahí queriendo hacer algo. ¿En qué? ¿Ah? Ahí están las investigaciones. Mientras tanto, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento adjudicará en febrero proyectos para dotar de más agua a nivel nacional a 466,000 pobladores de la región de Piura. Por ejemplo, va a beneficiar estas obras de saneamiento. 7:10 a.m. Atención, en el plano nacional, Dina Boluarte quiso renunciar tras primeros fallecidos, pero Otárabla lo convenció de quedarse, la convenció, dicen, ¿no? Fuentes cercanas al entorno de la presidenta de la República, la señora Dina Boluarte, señalaron que quiso renunciar en 2 ocasiones tras las primeras muertes que se registraron durante las protestas en diciembre. Sin embargo, el Consejo de Ministros, dirían así, hay fuentes que rumoran que habrían aconsejado no renunciar a la presidenta de la República. Mientras tanto, al respecto, Andy Carrión, abogado penalista, dijo que Dina Boluarte podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión tras dejar el cargo, si es que dejara el cargo. Así lo ha advertido en esta actual de gestión. No estaría actuando en respeto y restricta a los derechos humanos, por lo que tras dejar el cargo, pues Dina Boluarte podría ser procesada por homicidio calificado por homicidio. 7:11 a.m. Bueno, hay que ser responsables con nuestras elecciones que hemos elegido. Hay que informarnos bien quiénes son nuestras autoridades por las que vamos a votar para que no estemos pues después en este tipo de protestas. 7:11, vamos con más titulares. El Ministerio de Educación modifica cronograma de concurso para cargos directivos y especialistas. La prueba nacional será aplicada el 16 de julio en busca de asegurar la más amplia participación docente. La Defensoría del Pueblo pidió que se resuelva de manera oportuna el habeas corpus en favor de las personas detenidas durante la intervención en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 7:11, vamos con más titulares en el plano internacional. ¿Qué está aconteciendo en el mundo? El Papa Francisco, ante los fieles que escuchaban desde la Plaza de San Pedro, pidió el cese del fin de la violencia en Perú y animó al diálogo en pleno respeto de los derechos humanos y del Estado de Derecho. Más información: tiroteo en Los Ángeles deja al menos 10 muertos durante las celebraciones del Año Nuevo Lunar que congregaron a miles de personas. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 7:11 y nos vamos hasta Rusia. ¿Qué está pasando? ¿No? Sigue este conflicto entre Rusia y Ucrania. Rusia advierte que el envío de armas poderosas a Ucrania provocaría una catástrofe global. El presidente del Parlamento ruso advirtió que los países que suministran a Ucrania armas más poderosas corren el riesgo de verse destruidos. Un mensaje que siguió pues a las nuevas promesas de vehículos blindados, sistema de defensa aérea y otros equipos que solicitó pues en este caso la capital de Ucrania. Es un mensaje que dio en un discurso pues este político en Rusia. Están en zozobra permanente allá, ¿no? 7:12 a.m. Ahora sí, nos vamos a la información deportiva. 7:12 en el plano deportivo. ¿Qué está aconteciendo? Cristiano Ronaldo debutó con triunfo. El Al-Nassr venció 1-0 al Etihad de Riad. El esperado debut de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí se dio pues a lo grande. La victoria del Nassr por 1-0 sobre otro equipo catarí, donde CR7 estuvo cerca de anotar en el primer tiempo. Y bueno, mientras tanto, Real Madrid venció 2-0 al Athletic Club en el estadio San Mamés por la fecha 18 de la Liga Santander y quedó 13 puntos de líder Barcelona. Los goles del partido fueron obra, dice, de Karim Benzema y Toni Kroos.
Entre otros titulares, la delegación del Deportivo Pasto de Colombia se encuentra imposibilitada de viajar a su país por la situación sociopolítica que vive el Perú. Además, pidieron ayuda a las autoridades de Colombia para salir de Arequipa. Bueno, estos deportistas, estos futbolistas que vinieron pues a nuestro país, acá a Arequipa, se quedaron varados, no pueden salir. Y justo lo que decíamos al inicio, César, ¿no? O sea, uno inicia lunes y no sabe lo que podría ocurrir, entonces no planificas y a veces tienes que quedarte, no hacer actividades, no salir, no avanzar, y eso es lo que está pasando, este tema en nuestras regiones y en nuestro país. Bueno, por el momento las cosas en nuestro país son inciertas. 7 de la mañana con 14 minutos. Vamos a una pausa pequeña y volvemos con más información aquí en Willaricui. Anoche aproximadamente a las 6, fuerte nos ha caído granizada. El tren casi nos cae a las casas y nos ha dañado a nuestros productos como papa, a nuestro sector vacún, a otras comunidades también están afectados. La comunidad Surmanta, allá en el distrito de Maramanta, caída que pesquero un 5 de la tarde, manta. Papata, abas con la carpus, hay que tirar con el kilo, con la asnapato, perdona con la ala chata, con el chata, un potato, a la chata, pilarame. Que comunidad de Manta, Bajarita, Villane, Pairante, tardenta, a las 6 de la tarde, fuerte, papá, un gay, con parte alta, Zamboa, Niscapi, hasta casi que ello. Entonces, que ya están, que ya han capaz. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. Aquí, alumnos que no trabajan para equipaje, tienen que prever de la forma como deben venir. Abrigados porque la nevada está intensa y sigue cayendo la nevada. Bueno, todavía periodista acá en el distrito de Mara estamos pues con una nevada intensa, ha amanecido completamente blanco y aún sigue cayendo la nevada demasiado. Caína poncho ñoja, tarircurane, patán, llajtate, entonces, si hay que caína poncho 2 a 3 de la tarde mantan nevada callariceraña. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo, y no para todos, no de repente, no para todos. Entonces, hay trabajo, progreso. Donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos, se reúne con un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 7 de la mañana con 18 minutos. Huaycuna Panaicuna, Kemikasenriki, informativo Willaricui, Kay Huayra Huasimanta, Pacha, Surfu, Yapanchi, Sirimainin, Hualcaricamusa, Enrique Lipin, que hacen provincia de Cotabambas, Grau, Chumbibil, Casantabamba, Maicuna Manchari, que Garemusa, Enrique, Kay Huayra Huasinchi, Surfu, Yapanchi, Sirimainin. Hatuna Paikuita, Chasquiricamuiz, Jinapis, Tambobamba, Yachtapi, Chaipi, Uyar Paricamusianco, Kay Casian, 89.9 FM. Distrito de Mara están también en la sintonía
en los 106.3 FM. En Coyurqui, gracias a nuestros amigos de Radio Guaira, 101.5 FM. Y en Cotabambas estamos pues en Radio Poder Chasqui en los 97.9 FM. Chami kasi Enrique Guayraikuna, Panaikuna, Mamitakuna, kay Guayrahuasicuna, Ricamusan, que hay informativo Huillarico y Niscata. Así es, ahí está la información. Ñañaturaykuna kankuna Guajarikuich, Villarikuich, Kayampas, ama con Kankichich, Gelgarikamuich 974-7824-20, Kashan WhatsApp Nesca. Y bueno, mucha atención, amables o los padres de familia, en este caso, en esta mañana en Chalhuahuacho, puede ser también los otros distritos, quienes deseen pues matricular a sus hijos en la institución educativa secundaria de Huichaipampa. Está poniendo el comunicado la directora, la profesora Nelly Dachura, quien nos ha escrito y nos dice pues comunicar a todos los padres de familia, las matrículas están abiertas para primer grado de secundaria, asimismo también hay vacantes, nos dice para de segundo a quinto grado de secundaria. Si ustedes por ahí quieren hacer alguna consulta, hay un número telefónico que nos ha dejado, anótenlo por favor y puedan hacer la consulta al 988-01-8079, al 988-01-8079. Institución Educativa Secundaria de Huichaipampa está ha aperturado ya sus matrículas para el año 2023. Chami Guayraikuna, Panaikuna, Kemi Guajariku y Casaniki, que hay institución educativa Riki Nisca Guajarikamusian, que hay matrículas Niscaman Mamitakuna, Papitukuna y Morasña, 7:19. Jacucho Panache, que hay informaciones Jawan, que ha pasado en Junín, más de 100 menores de edad fueron encontrados bebiendo licor en una discoteca clandestina. La policía intervino el último fin de semana, en este caso pues una discoteca clandestina con 165 menores adentro que consumían alcohol. 2 menores tuvieron que ser trasladados al hospital por intoxicación etílica. ¿Qué les parece, Chamicasa, Enrique? Que hay información. El Ministerio Público dispuso abrir investigación preliminar contra el dueño de la discoteca clandestina, donde se encontró a más de 100 adolescentes tomando pues alcohol en el distrito del Tambo, provincia de Huancayo, esto en la región Junín, informó así la comisaría de la jurisdicción. Los efectivos de la Policía Nacional intervinieron el último fin de semana dicho local nocturno, situado en el Jirón Nemiso Raiz del referido distrito tras una alerta de los vecinos. En el lugar fueron encontrados 280 personas, de las cuales 165 eran menores de edad, ¿no? Y según el comisario de El Tambo, comandante de la Policía Nacional del Perú, el señor Ricaldo Acosta, durante la intervención 2 menores de edad tuvieron que ser trasladados al hospital El Carmen para que reciban atención por intoxicación etílica. Los mismos que fueron entregados pues a sus padres tras su recuperación. Uno de los afectados era pues un adolescente de apenas 14 años. Había una menor de 14 años que en coma etílico, imagínate, ya estaba en coma etílico, una menora, una señorita de 14 años, a la que se le tuvo que llevar de inmediato al hospital para que se le haga, en este caso, pues las atenciones correspondientes por parte del personal médico, y a donde también llegó el fiscal de la familia para luego entregarlos a sus padres de familia. ¿Y dónde están los papás? ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo? Hay control, preguntan por sus hijos, temas que hay que también pues tener en cuenta, en consideración. Son más de 165 menores que ya de manera normal lo ven ir a una discoteca, comenzar a embriagarse, cosas que no son productivas para nuestra juventud. Ojo, nadie está diciendo que los jóvenes no tienen derecho a de repente por ahí a practicar, a bailar, pero háganlo pues de una manera correcta, ¿no? Sana, no a esta edad pues iniciar con las bebidas alcohólicas no es bueno porque más adelante te traen consecuencias. Pues ahí está la información. Mientras tanto también nos venimos a
nuestra región. La Fiscalía está exhortando a los padres de familia, mucha atención, señores padres de familia, no llevar a sus hijos menores a movilizaciones. Escuche bien, la Fiscalía Provincial de Familia y la Fiscalía de Prevención de Delitos de Andahuaylas ha exhortado a los pobladores de familias no llevar a sus hijos a las movilizaciones, toda vez que exponen y ponen justamente en riesgo su integridad física. El escrito fue pues difundido por la red social del Ministerio Público del Distrito Fiscal de Apurímac este fin de semana, ante la preocupante presencia de muchos niños en las movilizaciones que se han registrado no solo en Andahuaylas, sino en la totalidad de las protestas ocurridas pues en nuestra región de Apurímac. El aviso preventivo indica pues además que están vulnerando el artículo 138 del Código de los Niños y Adolescentes, que establece el despliegue de actuaciones fiscales para velar por sus derechos y garantías. Asimismo, indica que se ha observado pues a padres de familia que participan en las protestas, están acompañados de sus menores hijos, exponiéndoles ante cualquier hecho de violencia que se pudiera presentar dentro de una protesta. Bueno, vamos a pedir mayor responsabilidad a los padres de familia, quien en su sano juicio expone a sus hijos en esas protestas. Eso demuestra de que muchas personas, muchas mamás o muchos padres de familia están siendo obligados mediante multas. Porque si usted sabe conscientemente que va a ir a protestar, no va a llevar pues a su niño. Muchos dicen, no, es que él tiene que aprender a luchar, tiene que ser luchador. Imagínate, no, pero no meterlo a un niño en un tema de política, en un tema que y además que exponiéndole al riesgo de lo que pueda pasar, ¿no? Entonces esto va siempre pues va a generar la crítica correspondiente. Esto no hace más que demostrar que muchas mamás no tienen con quién dejar a su niño y por temor a la multa, por temor a que el dirigente sea de barrio, sea de, no sé, del sindicato, diga, ya usted no ha venido a la marcha, va a pagar su multa, sus 100, sus 200, sus 500 soles, no, van pues, a pagar, entonces voy a mejor llevo a mi hijo, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde dejarlo, claro. Y me llevo a mi hijo en las espaldas. En las espaldas, el otro caminando, hay tantos madres de familia que tienen 2 niños, 3 niños pequeñitos, ¿y qué va a hacer? Claro, en todo caso, el dirigente o los que están convocando esta protesta tienen que decir, señora, usted está con su hijo, con su niño, por favor, mejor no vaya a la marcha, ¿no? Regrese a su casa, estése tranquilo. ¿Por qué tenemos que exponer a nuestros niños? ¿Por qué tenemos que exponer a los menores de edad en estas marchas? Eso no es posible. Entonces, un llamado, pues, a nuestros amigos que están protestando, dejen de lado el exponer la vida de sus menores hijos. Ahí está el llamado de la autoridad y por supuesto también usemos nuestra conciencia, la razón del hecho de poder exponer nuestros hijos en estas protestas. Tengamos mucho cuidado. Por otro lado, también hablando del tema de las protestas, hubo un herido en estas protestas el fin de semana que pues se han realizado en Abancay básicamente. Luego de que el día viernes se han registrado, por ejemplo, ha habido un herido, producto de estas manifestaciones, el sábado y domingo ya se ha calmado, se han normalizado las actividades económicas básicamente en la capital, en Abancay. Y la población tuvo, pues, dice, un respiro ahí para poder vender algo de lo que no vendió durante la semana, abastecerse, esto tan importante para poder, pues, sustentar la familia con los productos. Sin embargo, muchas de estas mercaderías han continuado también subiendo el precio, afectando los bolsillos de amas de casa. Lo mismo que está ocurriendo, pues no solo en nuestra región, sino en muchas otras regiones, este tema del alza de los precios. Lo acabas de decir hace unos instantes, César. Por ejemplo, estas subas de combustibles y el mismo hecho del gas. ¿Con qué cocinamos? Claro, por ejemplo, en Puerto Maldonado están optando ya a cocinar con carbón.
¿no? Debido a que es inalcanzable pues los precios Imagínate, de pues, comprar un es. balón de gas, ¿no? Y sobre todo hay muchas personas, hay instituciones benefactoras que están de repente al cuidado de ancianitos, de niños, que ya no pueden comprar balón de gas y están buscando leña, están buscando carbón para poder de repente cocinar por ahí los alimentos Claro. de los niños y de los ancianitos. Entonces, el llamado, por favor, a nuestros amigos, ya dejemos de estar pues en actitudes hostiles y busquemos el diálogo, busquemos ya de repente por ahí buscar una salida que ya evite el derramamiento de sangre en nuestro país, por favor, porque esto está perjudicando enormemente al pueblo mismo. Y de hecho, César, si tú analizas la situación de la falta, por ejemplo, nada más del gas y algunos productos de primera necesidad que no están ingresando a estas regiones, pues de a poco igual estamos afectando la vida mismo de lo que tú decías, de estas personas de la tercera edad, a los niños mismos, a los indefensos. Imagínate, pues, si usted compraba de repente ahí verduras para poder dar en la semana, subieron estas verduras y de pronto ya no alcanza el bolsillo del ama de casa, de la familia mismo, ya no estás alimentando de la misma forma a los hijos, así mismo a los de la tercera edad, y eso no es atentar contra la vida. Yo pienso, es mi opinión, de hecho es que también estamos atentando contra la vida. Lo que ocurrió el viernes, creo que comentamos, César, y lo que ha ocurrido en Puerto Maldonado mismo, el hecho de que no se ingresó para el tema, por ejemplo, para clorar el agua, y de pronto pues se ha tenido que hacer este puente humanitario, creo que por helicóptero han tenido que llevar. Imagínate, eso no es atentar contra la vida de la población y de las personas. No lo sé, esto dejamos a tu opinión, si es que usted piensa lo mismo o de lo contrario. Claro que sí. Bueno, hay posiciones que de alguna manera se tienen que dejar de lado por el bienestar del pueblo. Entonces, mire, por ejemplo, hacer pasar estos insumos de cloro para poder potabilizar el agua es pues un tema vital para la población de allá pues de Puerto Maldonado. Se ha tenido que llevar en helicóptero y de alguna manera pues purificar el agua para que los ciudadanos de esta región puedan consumir. Son cosas que se están presentando dentro de estos últimos meses, de estas últimas semanas. Un tema importante, ¿no? Nos dicen, nadie está obligando, nos dice, a participar de las marchas. Bueno, a la señorita Marisa Condori, bueno, sí hay casos, señorita Marisa, que demuestran que sí están obligando a través de multas, ¿no? Hay organizaciones que están obligando a sus integrantes a participar a través de multas. Y también hay que ser claros, esto es una especie de coacción, y cuando son coaccionados, ellos, las personas que están siendo obligadas mediante multas a marchar, pueden presentar su denuncia ante las autoridades, porque nadie puede coactar tu libertad, nadie te puede obligar a hacer lo que tú no estás de acuerdo. En todas las organizaciones siempre hay personas que dicen, no, yo no estoy de acuerdo, pero tengo que marchar porque hay una multa, o tengo que hacer esto porque me están obligando con multa, ¿no? Entonces hay que también respetar pues la libertad de las personas. Por eso es que decimos, ¿no? O sea, la libertad es un derecho indispensable para todo ser humano. Entonces lo que tenemos que pedir es también pues no coactar la participación de muchas personas en marchas mediante multas. Eso es lo único que pedimos, ¿no? Dejen que la población se exprese libremente, no con multas, señores señores dirigentes. La hora nacional, la hora en todo el Perú. 7 de la mañana con 32 minutos, ya aquí en la cabina. Vamos con más información.
Así es, vamos a cerrar prácticamente ya esta información, el tema de las protestas, de lo que sigue ocurriendo y también, de hecho, entregar esta información. Muchos seguramente ya ustedes a través de las redes sociales ya se han informado, ya nos hemos informado, pero seguramente quizá hay algún sector que no sabe lo que ocurrió en nuestra provincia, básicamente, o límite entre la región de de Apurímac y Cusco. Los protestantes han incendiado unidades mineras, como por ejemplo Anabí en nuestra región. Y bueno, una turba de manifestantes han ingresado a las instalaciones de las unidades mineras Huizamarca, esto en Cusco, y Utunza en Apurímac, ambas correspondientes a la empresa minera Anabí. Según el comunicado de esta compañía minera, los protestantes generaron, dice, destrozos, incendiaron a las dos unidades mencionadas. Anabí ha comunicado que los causantes de los daños fueron los pobladores del distrito de Quiñota, provincia de Chumbivilcas, así en la región de Cusco. Indicó que el atentado se produjo este último viernes al promediar a las 8 de la noche. Bueno, el ataque a los locales habría puesto en peligro al personal que labora en dichas unidades mineras, a punto que los empleados evacuaron inmediatamente para ser resguardados y también por su seguridad. Al verse desprotegidas nuestras instalaciones mineras, fueron incendiadas por la turba que tenía como único fin causar destrozos a las unidades mineras, precisó el comunicado. La empresa exhortó a la población a mantener la tranquilidad y no dejarse llevar por quienes pretenden generar destrozos a la propiedad privada y también a la propiedad pública. Hay que evitar el destrozar los aeropuertos, el quemar las comisarías. Podemos estar muy molestos, pero de nada sirve quemar una comisaría, de nada sirve quemar un aeropuerto. Finalmente estamos atentando contra el mismo pueblo, contra lo que hemos logrado construir poco a poco. Muchas veces nos quejamos, no tenemos esta infraestructura, no tenemos una comisaría, no tenemos un centro cívico, y a veces atentamos nosotros mismos contra esos locales que nos ha costado construir durante años. Entonces, un poquito el llamado a la reflexión. 7 de la mañana con 34 minutos. Bueno, ahora sí, ingresamos un poco como todos los lunes, usted ya sabe y conoce, y de hecho está esperando este espacio de nutrición. Ya está en la línea telefónica a esta hora de la mañana Charlotte Izquierdo del Centro Médico de Antahuasi. Vamos a recibirla, Charlotte, para que nos hable con respecto a esta alimentación en esta época de verano. ¿Cómo estás, Charlotte? Buenos días. Muy buenos días, chicos. El día de hoy vamos a hablar de los requerimientos nutricionales, ¿no? ¿Por qué es importante hablar de este tema? Porque cada uno de nosotros necesita cierta cantidad de nutrientes, ¿no? Precisamente son los que necesitamos ingerir para mantener un estado nutricional adecuado, prevenir enfermedades, ¿no? Y obviamente no solo se refiere a la prevención y a la cantidad, sino también a la calidad de los nutrientes que consumimos, ¿no? Como es el caso de las grasas, por ejemplo, que hay grasas buenas, hay grasas malas, ¿no? Y que nosotros tenemos que saber identificar cuáles son para que obviamente no nos hagan daño a nuestra salud. Ahora, el objetivo de que cada uno de nosotros tenga un requerimiento nutricional es mantener, primero, un peso adecuado, ¿no? Luego, no tener ninguna enfermedad, ¿no? Que no me aparezca alguna enfermedad por déficit, por falta de vitaminas, por falta de minerales, o quizás el peso adecuado, ¿no? De repente me excedí en la cantidad de grasas que debería consumir, en la cantidad de carbohidratos, y me puede aparecer sobrepeso, obesidad, ¿no? O si me excedí en el consumo de azúcar, me puede aparecer diabetes. Si me excedí en el consumo de frituras, me puede aparecer el colesterol, ¿no? Entonces, el objetivo es evitar este tipo de enfermedades, tanto en el niño como en el adulto, ¿no? Y también es fundamental en el crecimiento, ¿no? Ya sea desde las mujeres que están lactando hasta los niños y adolescentes, ¿no? Las madres gestantes, es fundamental que estas personas, estos individuos, consuman el requerimiento necesario para su estado o para su edad,
¿no? Por ejemplo, una gestante, el típico o la típica frase que escuchamos es que tiene que comer por 2, pero en realidad no tiene que comer por 2, tiene que comer para 2, ¿no? Se le adiciona una cantidad de calorías, de agua, de vitaminas, de minerales, de hierro, ¿no? Es fundamental que la mujer que está en estado de gestación consuma grandes cantidades de hierro, debido a que luego cuando el niño nace puede nacer con anemia, ¿no? Y inclusive ella puede quedar en un estado de anemia también. Entonces es fundamental que desde el proceso de gestación, ¿no? Desde que inicia la gestación, esta mujer embarazada reciba los requerimientos de energía necesarios, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué influye en estos factores, ¿no? ¿Qué influye en el requerimiento de energía que yo pueda necesitar? Hay muchos factores que influyen y todo va a iniciar desde nuestro metabolismo, ¿no? Mi metabolismo, el metabolismo de mi cuerpo, ya sea para digerir la comida, para desplazarme, ¿no? Gasta una cierta cantidad de energía, ¿no? Para el proceso de absorción de nutrientes. Entonces, voy a necesitar para esta termogénesis cierta cantidad de energía. Para el crecimiento, ¿no? En el caso de los niños, también voy a necesitar esta energía. Para el metabolismo basal, también voy a necesitar energía. Y eso va a depender de mi edad, de mi sexo, de la temperatura, ¿no? Y de muchas cosas para yo poder necesitar esa energía. Necesito de muchos puntos que se juntan y obviamente yo tengo que tener la cantidad clara de calorías que debería consumir. Ahora, esto no se debe consumir solo en un día, en un momento, en una cierta hora, sino se debe de consumir durante todo el día, ¿no? Desde que me levanto, quizás una media mañana, en mi almuerzo, en una media tarde y en la cena, o en algunas personas, ¿no? Que ya están acostumbradas al desayuno, almuerzo y cena, ¿no? 3 comidas. Ahora ustedes me dirán, ¿pero qué cantidad necesito consumir de calorías? Bueno, si estamos hablando de una mujer, por ejemplo, que está gestando, tenemos que adicionarle más o menos 300 calorías más de lo que necesita, ¿no? Que pueden estar agregadas en adicionarle proteínas, porque necesita para el desarrollo, en adicionarle vitaminas y minerales, como pueden ser frutas y verduras, ¿no? En el caso de los niños, entre la edad de 1 a 6 años, más o menos, son 1.600 calorías que debe consumir un niño. ¿Por qué? Porque está en pleno desarrollo, en pleno crecimiento. Necesita calorías para poder que crezcan esos músculos, esos huesos fuertes, grandes. En el caso de los varones, entre los 10 y los 18 años, más o menos necesitan unas 2.500 calorías. ¿No? También están en pleno desarrollo, es la etapa de estiramiento, como se dice, en la que crecen y necesitamos darles un aporte alto de calorías. En los adultos, ya más o menos, ¿no? En varones, estamos hablando en varones, hasta los 50 años, entre los 20 y los 40 años necesitan unas 3.000 calorías, pero conforme ya va aumentando la edad, ¿no? A partir de los 40, va disminuyendo la cantidad de calorías, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente el gasto energético es menor y ya no van a estar en crecimiento, solamente van a necesitar calorías para mantener. En el caso de las mujeres sucede lo mismo, ¿no? En los primeros años, hasta los 20 años, pueden necesitar hasta 2.300 calorías, pero luego ya va bajando, ¿no? Y ya a una edad adulta lo que máximo necesita es unas 1.800. ¿Por qué? Porque ya desarrolló todo su cuerpo, ahora solamente necesita mantener. Entonces, otro punto fundamental es la cantidad de proteínas que consumimos, ¿no? Es muy importante que cada uno, según los grupos de edad, consuma una cierta cantidad de proteínas. En el caso de los adultos, de los niños primero, es más o menos unos 30 gramos de proteína por día. Esto no quiere decir que yo voy a consumir 30 gramos de pollo y ya, no. ¿Por qué? Porque en 30 gramos de pollo no va a haber 30 gramos de proteína que yo voy a aprovechar, ¿no? Es por eso que es fundamental que ustedes acudan a un especialista del área, ¿no? Un nutricionista, para que les pueda explicar qué cantidad necesitan de nutrientes para que sus hijos crezcan de una manera adecuada, ¿no? Y no tengamos el problema de la talla baja, no tengamos el problema de la anemia, ¿no?
Y lo mismo va a suceder en el caso de hombres y de mujeres. Entonces los invito a acudir al centro de salud, a buscar profesionales en nutrición para que los ayude a saber qué cantidad de energía y de nutrientes necesitan cada uno de ustedes y cada uno de sus hijos para que pueda desarrollarse como debe ser. No importa si el papá o la mamá o la familia son de talla baja, si yo alimento a mi niño como debe ser, él va a crecer porque yo le estoy dando la cantidad de nutrientes que necesita para su desarrollo. Muy bien, eso sería todo por parte del área de nutrición. Perfecto. Una consulta. Hablamos acerca de las mamás que están en estado de gestación. Es necesario que ellas también consuman, sobre todo el hierro, ¿no? Para que su niño se pueda garantizar el que este niño no nazca con anemia y también la mamá no sufra de este mal, ¿no? ¿Qué alimentos podríamos recomendar así que estén pues a su alcance para que evitemos este tema de la anemia? En el caso de las madres gestantes, los alimentos básicos son las vísceras, ¿no? Como son el hígado de pollo, el hígado de res, el vaso, la sangrecita. Son alimentos que tienen son top en hierro, ¿no? Entonces, si ellas dentro de su dieta incluyen, aunque sea un pedacito todos los días, un pedacito de hígado de pollo, van a tener ese requerimiento a tope, ¿no? Es un alimento muy fácil de conseguir, muy sencillo y que se prepara, es muy barato, se puede preparar en una sopa, sancochado, etcétera, y solamente con consumir un pedazo de hígado diario, ellas van a llegar a su requerimiento de hierro, ¿no? Y así evitar el tema de la anemia en gestantes y en niños recién nacidos, ¿no? Como suele suceder. Una consulta recurrente que nos hacen a la radio es que si se puede conseguir, proteína en alimentos de origen vegetal. Sí, claro que se puede conseguir, sería en el caso de las menestras, ¿no? Las menestras tienen un porcentaje de proteína, pero no debo de solamente enfocarme en las menestras, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que haber una variedad. A veces no todos los cuerpos asimilan muy bien esa proteína de las menestras, entonces tenemos que también incluir las proteínas de origen animal, ¿no? Pero las menestras son una buena opción para poder obtener proteína vegetal. ¿Cómo qué menestras te podría hacer, por favor, por ejemplo? En realidad son las lentejas, los frijoles, los garbanzos, ¿no? Los payares. Todas las menestras tienen porcentaje de proteína, ¿no? En la sierra generalmente está el tarwi. Las habas también. Claro, el tarwi también. Sí, también tiene proteína. ¿Y la quinoa podría ser? La quinoa, sí, la quinoa es un cereal que también tiene proteína, así es. Pero tenemos que asegurar su cocción y su buen lavado porque la quinoa tiene un antinutriente que puede hacer que no se absorba muy bien. Entonces tenemos que lavarla bien varias veces, ¿no? Para poder eliminar ese antinutriente que es precisamente cuando tú lavas la quinoa forma como una espuma, ¿no? Entonces por eso se tiene que eliminar, ¿no? Se lava bien, que ya no quede ninguna espuma cuando yo la lavo y ahora sí ya la puedo hacer hervir. Y también es un cereal que tiene proteínas, ¿no? Charlotte, y de hecho lo que te decía César es que, por ejemplo, en nuestra localidad, donde estamos ahora en Cotabambas y también otras provincias, obviamente, quizá casi siempre se reemplaza, digamos, en vez de la lentejita o lo que tú decías, hacer, digamos, las habitas, ¿eso reemplaza? Con las habas también entran en un grupo de alimentos con porcentaje de proteína, ¿no? Sí, también las arvejitas. También las arvejas, sí. Ajá. Pero no olvidemos que son alimentos que también tienen carbohidrato, ¿no? Entonces, obviamente me aporta proteína, pero me aporta carbohidrato al mismo tiempo. Entonces, si yo consumo más carbohidrato, o sea, debería de controlar la cantidad de carbohidrato que le voy a agregar. Por ejemplo, ¿no? Si lo consumo con papa, ya no debería consumir tanta papa, porque sé que en mi menestra, ¿no? En mis habas o en mi tarwi ya está incluido el porcentaje de carbohidrato, ¿no? Entonces hay que ser cuidadosos con la cantidad, siempre cuidar la cantidad. Perfecto. Charlotte, muchísimas gracias por la comunicación y por todas estas enseñanzas que nos das pues a través de Radio Surf, el informativo Villarico y todos los lunes. Gracias, nos reencontramos el siguiente lunes. Ok, muchas gracias a ustedes. Buen día. Chao.
Chaymi casa huayqaykuna panaykuna chaymi kasariki kay consejos nisqariki kay nutrición nisqapi. Y es importante hablar de la nutrición porque esto es la base para que nuestros niños puedan desarrollarse. Y también dentro del trabajo de nuestras autoridades, tanto locales, regionales, nacionales, es importante garantizar a nuestra población pues el que nuestros niños estén bien nutridos. Combatir la anemia, la desnutrición es un trabajo bastante fuerte que tienen que desarrollar nuestros alcaldes, nuestros presidentes, en este caso de comunidad, nuestros gobernadores regionales y también nuestro gobierno, ¿no? El gobierno central, debido a que si un niño está con anemia no va a poder desarrollarse pues educativamente, no va a poder de repente por ahí captar bien las enseñanzas de sus maestros. Y para eso todo nace pues desde en la etapa de gestación. Así es que ahí están los consejos de nuestra área de nutrición de aquí de la provincia de Cotabambas. 7 de la mañana con 48 minutos aquí en el informativo Huillaricu. Vamos con más información aquí en la radio. ¿Qué está aconteciendo en nuestro país? ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas horas a nivel nacional? Nos mencionan pues que, por ejemplo, en la ciudad del Cusco pues hay bastantes turistas parados. El Mincetur confirma que durante estos últimos días, tras acuerdos y apoyos de diferentes instituciones, se ha logrado confirmar el traslado de 418 turistas desde Machu Picchu Pueblo en este caso pues a la ciudad Inca. El Ministerio de Transportes en este caso y también el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el señor en este caso es el ministro, ¿no? El señor Luis Fernando Helguera confirmó la realización del traslado seguro hacia el Cusco de turistas que se encontraban en Machu Picchu tras los daños causados a los tramos de la vía férrea. Recuerden que se ha publicado bastante en redes sociales que la línea férrea hacia Machu Picchu ha sido dañada. El ministro de Comercio Exterior y Turismo, el señor Luis Fernando Helguera, confirmó la tarde del sábado último la realización del traslado seguro hacia el Cusco de 418 turistas que se encontraban varados en Machu Picchu Pueblo, tras los daños causados a algunos tramos de las vías férreas que conectan pues a esta localidad. La operación del traslado se logró gracias a un trabajo coordinado por parte de todos los integrantes de la red de protección del turista, las gerencias del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en Cusco y la Policía Nacional del Perú, así como PROM Perú y gremios de turismo que apoyaron en la causa. Así es, ahí está la información desde la región de Cusco. 7 de la mañana con 50 minutos, ya está en la línea telefónica Cindy Roque para actualizarnos la información desde el distrito de Chalhuahuacho. ¿Cómo está, Cindy? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, colegas, muy buenos días, Liz. También a todas las reescuchas que el día de hoy nos están acompañando a través de Radio Surfuy. Bien, me encuentro en el distrito de Chalhuahuacho para dar el reporte de los últimos acontecimientos que se han suscitado esta semana. Bien, el día 21 se dio inicio con la diligencia de contratación policial de levantamiento de cadáver del que en vida fue Casimiro Vargas Alejandro, quien dejó de existir para el amanecer del día 21 de enero, ¿no? Por disposición de la doctora Tania Solís Guamán, fiscal adjunta Chalhuahuacho, se realizó dicha diligencia con participación de la doctora Juana Isabel Rojas, ¿no? Al parecer, el diagnóstico había sido la causa de la muerte de infarto agudo, ¿no? Diligencia que pues se culminó este día, ¿no? Una pérdida en Fuerabamba. Bien, por otro lado también tenemos un comunicado muy importante que nos están haciendo llegar por las redes sociales. Es sobre este niño desaparecido en Apurímac, Eder Guzmán Rodríguez, de 9 años de edad. Se extravió en Micaela Vacías
distrito de la provincia de Grau. El hecho ocurrió el 18 de enero en horas de la tarde cuando caminaba solo en el sector de Misca. Su madre hace un desesperado llamado para la comunidad y autoridades apoyen en su búsqueda. Por favor, comunicar al número 94-200 6523, 94-200 6523 a la señora Roxana Rodríguez, madre de la menor. Están en búsqueda entonces de este menor de edad. Bien, entonces situándonos en Chalhuahuacho, tenemos el precio actualizado de la gasolina. Nos hemos ido a recorrer esta madrugada en el grifo Rexol. La gasolina 90 está a 20.50, 95 22.30, en petróleo 21.40. El gas, Solgas, tenemos con el precio de 65 soles. Acabamos de preguntar en dónde abastecen, ¿no? En la central a 65 soles. Lo que nos también nos corrobora es que anteriormente estaría a 58 o 59 soles, que ha elevado el precio del gas. Por otro lado, en el mercado, en el centro de abastos, la carne está a 17 soles, el pollo a 12 soles, el pescado a 10 soles el kilo. Bien, en frutas también tenemos elevación del precio de frutas aquí en el distrito de Chalhuahuacho. La manzana, el kilo está a 8 soles, lo que normalmente estaría 5 a 6 soles. Manzana chilena, ¿no? La papaya de la misma forma, 7 soles se ha elevado. La uva a 6 soles. Y lo que nos comentan también nuestros hermanos chalhuachinos, quienes pues son comerciantes en el centro de abasto, es que no ha entrado el plátano esta vez, ¿no? Por otro lado, en verduras tenemos el tomate a 6 soles, zanahoria 3.50, limón 6 soles, el precio de la haba también 5 soles, la alberja a 10 soles, ¿no? Lo que normalmente estaría 5 o 4 soles. Papa sancochada a 7 soles, lo que normalmente estaría a 2 soles, ¿no? A 7 soles se ha elevado la papa para sancochar y el brócoli a 5 soles. Y por último, el coliflor también a 5 soles, lo que normalmente estaría 2.50 a 3 soles. Bien, por otro lado, el panorama en la terminal, para aquellos que quieren viajar, está con normalidad. Los pasajes a Arequipa, Cusco y Abancay están saliendo con normalidad el día de hoy, ¿no? Bueno, bien, Liz y compañero y todos los radioescuchas, estos han sido los precios actualizados el día de hoy aquí en el distrito de Chalhuahuacho. Informó para Radio Surfuy la licenciada Cindy Roque Maldonado. Adelante, compañeros. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Cindy, por la información. ¿Cómo está el clima allá en Chalhuahuacho, en la zona de donde se encuentra? Bien, el clima está caluroso, ¿no? Tampoco está haciendo mucho frío, está normal en estos momentos, ¿no? Tampoco está lloviendo mucho. El día de ayer tampoco hemos tenido precipitaciones, ¿no? Tampoco hemos tenido lluvia. Está normal, caluroso el día de hoy, esta madrugada. Y referente a las condiciones en nuestras comunidades respecto a los sembríos, ¿cómo está? ¿Hay preocupación? Porque tenemos entendido que la granizada ha afectado muchos cultivos también allá en el distrito de Chalhuahuacho. Sí, ha habido algunos reportes en la anterior semana, ¿no? Que en algunas comunidades ha habido efectos. No tenemos todavía el pronóstico. Para el día de mañana estaré trayendo las comunidades que han sido afectadas y sobre todo también qué participación ha tenido Defensa Civil ante esto, ¿no? Vamos a tener más amplia información en cuanto a eso el día de mañana, compañeros. Sí, gracias, Cindy. Más bien, ayer domingo, como siempre ocurre, pues, la feria dominical, como en cualquier otro distrito, comunidad, provincia. ¿Cómo ha ido? ¿Ha ido casi normal, con normalidad, total normalidad en el distrito de Chalhuahuacho?
Sí, con normalidad ha estado, pero como lo vuelvo a repetir, los precios han sido elevados, ¿no? Y esto, bueno, nos comentan nuestros hermanos comerciantes que ha sido justamente por el paro, ¿no? Que no les han dejado pasar, han tenido varias dificultades, ¿no? Pero ha estado con normalidad también el día de ayer en la feria dominical. Y lo propio también el terminal, ¿no? Quienes han estado viniendo con nuestros hermanos de Chalhuahuacho, de otros distritos, ¿no? Quienes están viniendo acá al distrito de Chalhuahuacho. Por el momento, usted, Cindy, que ha estado ahorita hace unos instantes por el terminal, digamos, la movilidad hacia Abancay, hacia Cusco, hacia Arequipa, ¿se están vendiendo con total normalidad los pasajes? Sí. Así es, está con normalidad en lo que nos comentan quienes son justamente las personas que se encargan, las agencias, ¿no? Hemos preguntado a las agencias de Cusco, Arequipa y Abancay y están entrando con normalidad, ¿no? Sí, siempre nos comentan también que ellos están optando por otras rutas, pero que el pasaje, ¿no? Y las salidas están con normalidad. Perfecto. Muchísimas gracias, Cindy, por la información y todo el panorama que nos acabas de dar, pues, con lo que viene ocurriendo en la ciudad mismo de Chalhuahuacho. Muchas gracias, Cindy. Hasta cualquier momento. Muchas gracias, Liz y compañero. Hasta más tarde, quizás, con otras informaciones. Muchas Perfecto. gracias. Saludos. Sí, estaremos atentos. Gracias, Muchas Cindy. gracias. Buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Y moras ya, ya 7 de la mañana con 57 minutos. Rato chaya que Guaira Wasinchespe ora pasar para Camusaña. Ama con Caruichichu, Guayricuna, Panecuna, que hay número chaman, Gergaricamuichis, mensaje checachtinca, que casi 974782420, Chemi casi número celular de Radio Surfo Inés Calla, Chaychamariki, mensaje chatapsriki, Camachicamuichis, Apachicamuichis, no caicuña que piña, Chacarichis Musasco, que Piña, Huarcari Musasco, en provincia de Cotabambas, Nescaman, Huaycuna, Panecuna, Chemi casi Enrique Kay, Huajarico, Guaira Wasinchis Manta. Y Morasña, ña 7 con 58 minutos. Rato chayo, Rapis Panachay. Hakucho, ña casi en que información escaban, Cayman casi. Granizada afectó sembríos de San Antonio, también en Canabamba y Huaracoña en Tamburco. Esto en Abancay. Una intensa granizada pues que ha afectado a los cultivos. El último sábado 21 de enero una intensa granizada se registró en el distrito de Tamburco, esto en Abancay. Este fenómeno dañó varias hectáreas de cultivos en los sectores de San Antonio, en Canabamba, también está pues en Huaracoña, que por lo que los agricultores esperan el apoyo respectivo para salir de esta dura situación, ¿no? Están pidiendo el apoyo de la Dirección Regional de Agricultura para recuperar sus cultivos. Ayer domingo se constituyeron las autoridades municipales y regionales de defensa civil a fin de realizar las evaluaciones técnicas para determinar la magnitud del daño, observándose que fueron afectados sembríos de maíz, trigo, quinoa, cebada, forraje, repollo, lechuga, entre otros, que no pudieron pues aguantar esta granizada. El día del fenómeno estos sectores fueron cubiertos por la granizada y las familias solicitan ponerse a buen recaudo por las autoridades, el apoyo del gobierno regional para poder de alguna manera salvar sus cultivos. Luego de toda la inspección que se ha desarrollado ayer, en este caso, pues, estos datos ingresaron a la plataforma de apoyo que en este caso maneja la Dirección Regional de Agricultura. Este es otro golpe, pues, a nuestra agricultura en la región y en nuestro país. Lamentablemente, la falta de fertilizantes, las inclemencias del tiempo, la dura situación social está atacando bastante fuerte a la agricultura en el país, por lo que se prevé pues que haya menor cosecha durante este año en las diferentes regiones del país. Esperemos que se tenga una solución lo más antes posible.
una atención, ¿no?, a nuestros hermanos del campo. Si bien es cierto, el gobierno ha estado anunciando, de hecho, a lo largo de todos estos meses, algunos bonos seguramente, pero la idea es que justamente estos bonos puedan llegar, pues, si no es a todos, al menos a la mayoría. Muchos dicen, en nuestra provincia, por ejemplo, pues, ¿para quién será ese bono? Acá no llega, no está llegando. ¿Cómo están haciendo? ¿Cómo están evaluando? La información, ¿quién está enviando? ¿Es real? ¿No es real? Eso está ocurriendo definitivamente en nuestra provincia y en muchas otras provincias altoandinas. Bueno, vamos ahora sí a contacto telefónico. Ya estamos en la cabina número 3. En este caso está nuestro compañero de labores para poder hablar la información con respecto al deporte, ¿no? La información mucho más seguramente, aunque en estos últimos días no ha sido tan feliz tampoco el tema del deporte. También hay una preocupación. Están divididos porque 8 clubes del fútbol peruano que con bastante trascendencia dentro de este campeonato están todavía pues decidiendo no jugar y retirarse de este campeonato 2023. Vamos a ver qué decide la Federación Peruana de Fútbol. En Huillaricuy, Surfu y Deportes. Así es, Surfu y Deportes, entra Gonzalo Huirce. Muy buenos días, adelante Gonzalo. Buenos días, Liz. Buenos días, César. Buenos días a todos los oyentes del informativo Huillaricuy. Hoy, 23 de enero del año 2023, iniciamos rápidamente con el segmento deportivo aquí en el informativo Huillaricuy. Y bueno, no hay muchas buenas noticias en el deporte, amigos. ¿Por qué? Porque recordemos que Perú está jugando el Sudamericano Sub-20 y no está teniendo un buen papel, ¿no? El torneo realizado en Colombia, recordemos que comenzó el 19 de enero, la fecha 1 tuvo grandes encuentros y ahora en la segunda fecha también se realizaron otros encuentros en el cual, bueno, la selección peruana no ha podido alcanzar un triunfo por el momento, ¿no? Nosotros, por supuesto, tenemos la tabla aquí de posiciones y también, desde luego, tenemos los resultados de los partidos, por ejemplo, de la fecha 2, donde se estuvo enfrentando Paraguay frente a Argentina, donde Paraguay logró un triunfo por 2-1. De igual manera, Perú se enfrentó también a Colombia. El cuadro peruano, recordemos que está a un paso ya de ser eliminado, como bien lo han mencionado también otros medios locales, ¿no? Bolivia perdió 1-0 frente a Ecuador, Chile perdió 3-0 frente a Uruguay. La tabla de posiciones del grupo A, donde está Perú, vendría de la siguiente forma, ¿no? En primer lugar estaría Paraguay, en segundo lugar estaría Colombia, en tercer lugar estaría Brasil, en cuarto lugar estaría Argentina y al último, al fondo de la tabla, estaría el cuadro peruano. En el grupo B, en el primer lugar está Ecuador, segundo lugar se encuentra Uruguay, tercer lugar se encuentra Bolivia, Chile en el cuarto y al fondo de la tabla también se encontraría el cuadro venezolano, ¿no? Según el formato del Sudamericano Sub-20 2023, las 3 mejores selecciones de cada serie pasarían a la fase final, donde verán enfrentarse todos contra todos y se definirá al ganador por puntos. El que tenga la mayor cantidad de unidades al término de las 5 fechas se coronará ganador, siendo Ecuador el último combinado que, recordemos, alcanzó pues el título, ¿no? Ese es el desarrollo actualmente de este campeonato sudamericano sub-20 2023. Y de alguna forma este campeonato también va a otorgar 4 plazas al Mundial de la categoría, que se jugará en Indonesia entre mayo y junio del 2023. Asimismo, se dará 3 cupos a los Juegos Panamericanos 2023 que se desarrollan en Chile del 22 de octubre al 4 de noviembre de este año. En todo caso, las fechas que ha tenido Perú, recordemos que fue Perú versus Brasil, que se desarrolló el jueves 19 de enero, Perú versus Colombia, que se jugó el sábado 21 de enero. Ahora, hoy, le toca a Perú nuevamente jugar, va a enfrentarse a Paraguay, hoy día a las 5 de la tarde, y el día miércoles cierra su actuación enfrentándose a Argentina a las 5 de la tarde también. Vamos a ver qué le depara el destino a la selección peruana,
que, como bien les indico, no está teniendo pues el mejor de los resultados, ¿no? Cayó, recordemos, frente a Brasil 3-0, cayó frente a Colombia por 2-1, así que si quiere lograr algo, tiene que ganar los próximos 2 partidos. Vamos a hinchar de todas maneras por la selección peruana y por este campeonato sudamericano en el cual están participando. Vamos con más noticias deportivas también. ¿Por qué? Porque hubo una polémica en Cusco, amigos. Polémica en Cusco. ¿Qué pasó? Yandesa y Santiago Silva tuvieron ahí un altercado tras partido amistoso, ¿no? Se vieron algunas imágenes difundidas donde Yandesa y Santiago Silva se enfrascaron en una polémica discusión tras el amistoso entre el Cienciano y el Deportivo Garcilaso, ¿no? Lo que al inicio, digamos, iba a ser solo un encuentro amistoso, terminó en una situación con mucha polémica tras el encuentro de preparación entre Cienciano y Deportivo Garcilaso. Yandesa y Santiago Silva, además también de algunos hinchas que estuvieron a los alrededores, se enfrascaron en un cruce de palabras a las afueras del estadio Inca Garcilaso de La Vega. Hasta donde se ha podido averiguar, el cruce no llegó a mayores y todo quedó como una simple discusión para la anécdota. Tanto los planteles de Cienciano como de Deportivo Garcilaso se encuentran teniendo sus últimos compromisos de preparación previo al arranque del torneo de Apertura 2023. No pasó a mayores y bueno, son cosas que a veces se dan, César, Liz, César, tú que juegas fútbol, futbolito, son cosas que se dan a veces entre jugadores, algunos altercados por ahí, pero felizmente, como indican, no pasó a mayores, ¿no? Vamos con más noticias. ¿Por qué? Porque André Carrillo hace historia en el Al Hilal. Se ha convertido en el extranjero con más partidos. En la victoria por 2-1 sobre el Azhar, André Carrillo fue reconocido por el Al Hilal como el futbolista extranjero con más partidos disputados en el club, con 161 apariciones. Bien por André Carrillo, que está haciendo un poco de historia en el fútbol extranjero. ¿Y qué está pasando con Cristian Cueva? Cristian Cueva pues tiene la ilusión de jugar en Alianza Lima. Él ha dicho que le encantaría que se dé esta posibilidad. Antes de viajar de Trujillo hacia Lima, el mediocampista de 31 años conversó brevemente y recalcó que su deseo siempre será volver a jugar a Alianza Lima, ¿no? Pero bueno, esto va a depender mucho también del billete que le puedan ofrecer al aladino para que se ponga la camiseta blanquiazul, ¿no? Lamentablemente la situación que vive el jugador no es de las mejores, luego que ha sido multado por $7 millones por la FIFA tras su lío legal con el Santos de Brasil. Esta situación dilató su posible llegada a la victoria y por ahora, sin un destino claro, pasa sus días en Perú. Vamos a ver si Aladino pues se pone o no se pone la camiseta blanquiazul. Por otro lado, Universitario de Deportes llegó a un acuerdo total por la cesión de Yuriel Celi. Ya se ha llegado a un acuerdo por el préstamo del mediocampista de 20 años, quien se sumará a los entrenamientos durante los próximos días, ¿no? Luego de varias semanas ya de negociaciones, por fin el equipo merengue ha llegado a un acuerdo total con Yuriel Celi para que se incorpore al plantel para este 2023. Se pudo conocer que el mediocampista de 20 años, que aún no es anunciado como nuevo fichaje del Hull City, Carlos Manucci, está a la espera del dinero pactado con el club inglés y será uno de los últimos refuerzos del plantel dirigido por ¿quién? Por Carlos Companucci. Por otro lado, también William Rivero está ya a nada de firmar por Universitario. ¿Quién es él? Es un defensor paraguayo de 30 años que estaría llegando a un acuerdo de palabra con Universitario de Deportes y solo falta la firma para que sea el último extranjero que estaría fichando Universitario de Deportes. Por otro lado, también Ayacucho Fútbol Club ha reaparecido y fue al TAS y busca regresar a Primera División por el caso de Sport Boys. El Ayacucho Fútbol Club continúa pues peleando por recuperar la categoría y fue hasta el Tribunal Arbitral del Deporte para exponer su caso, el mismo que podría ocasionar que Sport Boys descienda en lugar de ellos. Se está jugando su última carta los del Ayacucho Fútbol Club para ver si logran pues la consigna de recuperar la categoría y sea el conjunto rosado lamentablemente el equipo que tenga que descender. Ahora, Cristiano Ronaldo, amigo, debutó por fin con un triunfazo. El Al-Nassr venció 1-0 al Al-Ettifaq en Riad. El esperado debut de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita se dio a lo grande.
en la victoria del Al-Nassr por 1-0 sobre el Al-Ettifaq. CR7 estuvo muy cerca de anotar en el primer tiempo de ese partido, ¿no? Ellos se enfrentaron el día de ayer, 22 de enero, donde se destacó pues el debut oficial de CR7. Y ahora le pregunto, César Loaiza y Liz Alía, ¿saben cuánto gana Cristiano Ronaldo en su nuevo equipo, en el Al-Nassr? Tenemos aquí los datos precisos de cuánto estaría ganando, porque ha vuelto a ser hoy en día el jugador mejor pagado del planeta, gracias a ¿qué? A los petrodólares, ¿no? Estamos hablando que después de la firma del contrato por 2 temporadas con el Al-Nassr de Arabia, tiene un sueldo de grandes dimensiones, algo nunca antes visto en el balompié peruano. Según lo trascendido, estaría ganando alrededor, escúcheme bien, alrededor de 200 millones de euros al año. Más o menos lo que gana Chinchilico, creo, en Radio Sur, fui alrededor de 200 millones de euros al año estaría ganando Cristiano Ronaldo en su nuevo equipo, el Al-Nassr. Y sacando cálculos, estaría ganando 16 millones y medio de euros por mes, 550.000 por día, 23.000 por hora, 383 por minuto y 6.3 por segundo, ¿no? Cifras que llevan a entender el por qué CR7 decidió salir de la élite del fútbol europeo para asegurar todavía más su futuro y el de sus seres queridos, y me imagino de 10 generaciones más, por la cantidad de dinero que estaría ganando Cristiano Ronaldo, ¿no? Según este cálculo, por segundo estaría ganando 6.3 millones de euros. Imagínense ustedes, amigos, ¿qué será? Y bueno, para ir culminando ya el segmento deportivo, bueno, Dani Alves está un poco acorralado por los problemas de denuncia que tiene. Lo han denunciado por violación. Él salió a dar un mensaje donde se declaraba inocente, pero bueno, está acorralado porque se han estado verificando las cámaras de la discoteca donde sucedió este hecho, y bueno, sus versiones se están desplomando, ¿no? Según las grabaciones que ha dado a conocer este domingo un diario internacional, el encierro en el baño de la discoteca entre Dani Alves y la denunciante duró unos 15 minutos. La denunciante ha salido a indicar que ella se negó en todo momento y que Dani Alves la forzó y lamentablemente pues terminó violándola en el baño, ¿no? Es un escándalo en el fútbol a nivel mundial, porque está acusado de haber violado sexualmente a una mujer de 23 años el pasado 30 de diciembre en una discoteca en Barcelona, ¿no? Así que la tiene verde el brasileño, pero de ser verdad esto, pues se le estaría aplicando la pena máxima, ¿no? Por este tema de violación. Lamentable que se manche la carrera de Dani Alves por este evento, por haber violado a una mujer. No sé qué le habrá pasado por la cabeza a Dani Alves, pero lamentable el actuar del ex jugador de fútbol, ¿no? Lamentable, amigos, que se manche de esta manera y que se sigan también presentando casos como este de violencia física o violencia sexual. Bueno, y justo lo que comentaban, amigos, ¿qué ha pasado? Bueno, los clubes Cienciano Universitario y Alianza Lima han denunciado penalmente a Juan Gustavo Varilla Solano y a Juan Merino Bustamante, integrantes del 7º Juzgado Comercial Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, por otorgar medida cautelar a favor de Agustín Lozano. Pues no, todavía no hay solución por el tema de la transmisión de los partidos de fútbol y todavía siguen en pie los equipos por no participar de la Liga 1, ¿no? Supuestamente debería empezar este fin de semana, pero vamos a ver cómo se viene desarrollando entre estos días este tema que tiene preocupado bastante a todos los amantes del fútbol peruano, ¿no? Y muchos de ellos porque son de los equipos, digamos, más importantes los que no estarían participando en la Liga 1 al no poder ser transmitidos por Gol TV como era anteriormente, sino por un streaming distinto, un streaming donde se tiene que pagar para poder ver los partidos.
Muy bien, amigos, y entre otras noticias también, de alguna manera, en la punta, con gol de Pedri, el Barcelona Fútbol Club venció al Getafe por 1-0 en el Camp Nou, y el Real Madrid ganó 2-0 al Athletic Club el fin de semana pasado. Esas son las noticias deportivas. Hoy día 23 de enero del año 2023. Nosotros vamos a estar el día de mañana también con mucha más información para todos ustedes. Les mando un abrazo, César, Liz. Muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias por el reporte e importante información. Lamentable lo que acontece con este jugador brasileño Dani Alves allá en España. Un jugador con bastante trayectoria, ha estado en el Barcelona. También pertenece pues en el último mundial también ha estado pues con su selección, y que esté envuelto en estos casos bastante escandalosos y deplorables. Eso genera pues mucho que desear. De repente hay una caída bastante fuerte a la imagen de la selección de fútbol de Brasil, mi estimado Gonzalo. Totalmente, y bueno, las pruebas digo, porque todavía no hay un dictamen oficial, pero las pruebas estarían indicando que es culpable de esta acusación de violación por las cámaras que se han pedido a la discoteca, bueno, por las declaraciones que son mucho más congruentes, las declaraciones de la víctima, que las declaraciones que han dado Dani Alves, ¿no?, al respecto. Entonces, todo indicaría, César, digo, que sí se ha dado esta penosa situación, y bueno, de alguna forma estaría siendo encarcelado próximamente Dani Alves por violación sexual contra esta chica de 23 años. Lamentable, realmente. Lamentable. Bueno, yo creo que la justicia debe actuar como debe ser, sin, en este caso, favorecer a nadie, por más estrella que sea. Ha cometido un delito y, bueno, tienen que pagar su culpa, ¿no? Entonces, es lamentable, obviamente, que muchos lo hemos visto jugar a Dani Alves, y incluso en la final de la Copa América ante Perú, pero estas actitudes, pues, se tienen que sancionar, Gonzalo. Definitivamente, César. Bueno, nosotros igual vamos a estar con toda la información durante la semana para ver cómo culmina el caso de Dani Alves. Muchas gracias, Gonzalo. Hasta mañana. Hasta mañana, amigos. Tupananchiscama. Tupananchiscama. Bueno, 8 de la mañana con 19 minutos. Bueno, qué rápido se pasa el tiempo. Ahí está la información. Lamentable lo que está aconteciendo pues en el mundo deportivo con este gran jugador, un buen jugador de fútbol en la cancha, en el gramado de juego. Pero bueno, en el tema social, en la convivencia de ciudadanía, está dejando pues un mal precedente el señor Dani Alves, ¿no? Bueno, esperemos que la justicia actúe como debe ser en este caso. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 8 de la mañana con 19 minutos. Vámonos de inmediato con la cabina número 4. Allí se encuentra ya listo don Hernán Zulca con los diarios de circulación nacional e internacional aquí en las primeras planas de Willaricú. En Willaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. En la cabina número 4, Hernán Zulca en esta mañana con toda la información de los principales diarios de circulación regional y nacional. Hernán, adelante. Liz, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Y César, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron? Buenos días. Y tenemos ya en la mesa número 4, bueno, en la cabina número 4, amigos oyentes, todos los diarios de circulación nacional, regional y locales. Vamos de inmediato, amigos oyentes, a revisar. Diario Expreso, el tiempo nos queda muy corto. Diario Expreso, el titular para el día de hoy, lunes 23 de enero, trae lo siguiente. El embajador cubano Carlos Zamora Rodríguez mete el pico en asuntos del Perú. El gallo cacarea, el gallo Zamora, ex coronel de la Dirección de Inteligencia Cubana, es el artífice de la desestabilización de las democracias en el continente, incluido Perú.
Y recordemos que en diciembre de 2021, Enrique García, ex oficial de inteligencia de Cuba, aseguró que después de México, el centro de operaciones de espionaje más antiguo en Latinoamérica es el Perú. Es el diario Expreso que trae en su portada para el día de hoy. Vamos a revisar el diario El Comercio. Titular principal: la morosidad en cajas municipales crece hasta en un 50% por protestas. ¿Y cuáles son las secuelas? Caja Arequipa, la más representativa, pasó de 4% a 6% en este indicador en un mes. Quiebre en cadena de pagos ha llevado a la mitad de clientes en el sur al retraso. Y la salida, amigos oyentes, que proponen en diciembre, la SBS permitió reprogramar créditos 2 meses. En reunión, las entidades de microfinanzas solicitaron extender dicho plazo, y los afectados, el sur del país, representa el 70% del total de las oficinas en regiones a estos incumplimientos. También se suman menores colocaciones y depósitos. Es el principal titular que trae el diario El Comercio. Y entre los otros titulares, amigos oyentes, Puno turba, quema las oficinas de migraciones y de la SUNAT. También Desmán, los vándalos intentaron derribar las paredes del puesto de migraciones. 3 agentes tuvieron que huir para evitar ser agredidos. El daño a estos locales se suma también la más de 39 entidades públicas, privadas y policiales atacadas en protestas, según el Ministerio Público. Y también, amigos oyentes, tras 24 horas de indagación, Fiscalía libera a 192 intervenidos en San Marcos y solo queda un detenido. Entre tanto, el Papa Francisco pide más diálogo y terminar con la ola de violencia en el Perú tras su rezo del Ángelus. Vamos a revisar, amigos oyentes, el diario El Perú 21 para el día de hoy. En su portada trae lo siguiente: el fuego es su divisa. Durante el ataque de delincuentes tomaron a un policía de rehén. Grupo subversivo intentó incendiar también la comisaría de La Joya, esto en la región de Arequipa. Entre tanto, amigos oyentes, presten mucha atención a los otros titulares. Aliada de Castillo difunde mentiras en Europa. Operadora del expresidente no dice la verdad sobre el golpe de Estado. Entre tanto, 4 de los manifestantes desalojados de San Marcos firmaron por el Movadef. La Fiscalía ordenó ayer liberar a 192. Entre tanto, amigos oyentes, otros titulares: bloqueos dejan a Arequipa sin pollo. Empresas proveedoras suspenden servicio por temor. Vamos de inmediato a revisar Diario Gestión para el día de hoy, lunes 23 de enero de 2023. Las pequeñas y medianas empresas ahora compran por mayor volumen para rebajar costos. Insumos, materias primas, servicios y energía siguen tendencia al alza que les obliga a implementar estrategias. Solo algunas están en la capacidad de trasladar sus mayores costos al usuario, aseguró un experto. Entre tanto, amigos oyentes, otras de sus informaciones: ofertas de empleo reducen por convulsión a nivel nacional. Y también un 86% de colegios privados elevará este año sus pensiones, según el grupo Educación al Futuro. Vamos con información con el diario El Comercio, El Correo para el día de hoy, titular principal: injerencia inaceptable. Aliados del golpista Pedro Castillo no dejan de inmiscuir en política peruana. Mandatario de Bolivia, Luis Arce, del team de Evo Morales, también sostiene que el pueblo peruano lucha por recuperar su democracia. Su homólogo de Colombia, en este caso Gustavo Petro, dice que allanar universidades es gritar muera la inteligencia, y pide intervención de la OEA. Por tanto, también Premier Otárola le responde a Petro que se ocupe de sus asuntos y que la OEA también podría examinar masacres ocurridas durante su gobierno. Es el titular que pone el diario El Comercio para el día de hoy, amigos oyentes, en los diarios de circulación nacional. Vamos a revisar los diarios, amigos oyentes, de circulación regional, en este caso diario Correo de Arequipa. En su principal titular pone lo siguiente: ataque a comisaría, policías y pobladores se enfrentan en La Joya. Y bueno, pues, amigos oyentes, la violencia comenzó por la detención de un ciudadano y el aparente maltrato de 2 adultas mayores. Lanzaron piedras mientras una turba gritaba que quemarían la delegación. Un efectivo fue tomado
de rehén y luego canjeado por 5 capturados en la azonada, amigos oyentes, donde se daba este enfrentamiento. Y bueno, también trae serios daños por las lluvias torrenciales en Huambo, Caylloma. También otras informaciones, queman puestos de aduanas en frontera puneña. Es el titular que nos trae el diario El Correo de Arequipa. Y bueno, vamos a Ica con el diario El Correo. Ica marcha por la paz, amigos oyentes. Gran número de iqueños caminaron por las calles céntricas y pues rechazaron el bloqueo de la Panamericana Sur, que sigue cerrada por vándalos en 7 sectores de la provincia. Realizaron una oración también en exteriores de la iglesia de Ludén. Es el principal titular que trae el diario El Correo para el día de hoy. Y en sus otras titulares, acequia. Ñoco es un botadero de basura, esto en Chincha. Más de 80 poblados accederán al internet de alta velocidad. Es el diario que trae El Correo de Ica. Y bueno, vamos a pasar a Huancayo. Nos dirigimos en esta región de Huancayo, amigos oyentes. Presten mucha atención. El diario El Correo de Huancayo. Paros frenan exportación. En 2022, Junín obtuvo más de $1.000 millones en ventas al extranjero. Esto en el 2022. Y bueno, especialista advierte que cierre de vías evitan que contenedores lleguen a la capital. Y bueno, es el principal titular. Y entre sus otros titulares, amigos oyentes, también que resalta, es un huaico se lleva vía y deja damnificados. Unos 3 kilómetros de carretera se encuentran agrietadas y con el riesgo de caer al río. Tránsito es restringido luego de 2 días de derrumbe. Eso el diario El Correo de Huancayo. Vamos a revisar otro correo, diario, pero esto en la región de Piura. Hombre mata a su amigo por no comprar licor, amigos oyentes. La víctima fue asesinada de una puñalada en el corazón cuando disfrutaba de una reunión social. El presunto homicida fue detenido por los policías. Entre tanto, sus otras informaciones, piedras y reclamos contra la ministra. Pobladores de Castilla arrojan piedras y arena a la camioneta en la que viajaba la titular del sector de vivienda, Anla Pérez de Cuellar. Ellos exigen que se ejecute la obra de agua y alcantarillado valorizado en 617 millones de soles. Vamos de inmediato a revisar los diarios, amigos oyentes, de circulación regional y nos vamos al diario El Cusco para el día de hoy, 23 de enero. En su portada pone como titular lo siguiente: capturan mujer que mató a su cuñada. Asesinato se registró en la urbanización Amadeo Repeto y los restos mortales de la víctima fueron dejados en 2 bolsas cerca de Tica Tica. En eficiente investigación, la Policía Nacional del Perú logró desentrañar macabro hecho registrado el fin de semana en la ciudad imperial. Víctima confesó el crimen ante evidencia de pruebas obtenidas por agentes, en este caso policiales, en las diligencias que se realizaban. Capturan entonces, amigos oyentes, ya a la mujer que mató a su cuñada. El asesinato se registró en la urbanización Amadeo Repeto y los restos mortales de la víctima fueron dejados en 2 bolsas cerca de Tica Tica. Entre sus otras informaciones, jueza en lo civil amenaza con prisión preventiva a alcalde de Huanchac. Poder Judicial determina que expropiación del Parque Ecológico de Marcavalle se debe cumplir el próximo 27 de enero. Y sus otras informaciones, amigos oyentes, Luis Pantoja, alcalde de Cusco, precisa que tendrá informe completo esta semana. Hemos hallado serie de irregularidades en obras de la anterior gestión. Y bueno, en sus otros titulares resalta, amigos oyentes, lo siguiente: postergaron hasta julio procesos de ascenso y cargos directivos en el sector educación. Entre tanto, también el Papa Francisco pidió que cese la violencia política en el Perú. Vamos a revisar, amigos oyentes, el diario Pregón para el día de hoy, diario de circulación regional. En su titular principal se pone lo siguiente: se normalizó las actividades en Abancay con un herido en protesta el fin de semana. Y también, amigos oyentes, luego de que el día viernes se registrara un herido producto de las manifestaciones, el sábado y domingo se normalizaron las actividades económicas en Abancay y la población tuvo un respiro para poder vender y abastecerse de productos. Mercaderías continúan subiendo de precio, afectando los bolsillos de las amas de casa. Es el principal titular que trae el diario Pregón
de Abancay, y en sus otras titulares, Fiscalía de Andahuayla se quedó sin local, consecuencia del paro. Y también granizada afectó sembríos en San Antonio, Canabamba y Huarocoña en Tamburco. Levantan información para apoyo. Hasta aquí las informaciones, compañeros, de los diarios de circulación nacional, regional y local. Les doy el pase a la cabina número 1 a mis compañeros César y Liz. Adelante, compañeros. Muchísimas gracias, Hernán. Y bueno, está aquí la información de los diarios de circulación regional y nacional. Muchas gracias, un abrazo muy grande para usted. Muy buenos días. Buenos días, hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 8 de la mañana con 32 minutos aquí en el informativo Huillaricuy. Nosotros llegando a la parte final de esta edición, ya nos despedimos, Lisbeth. Así es, bueno, nos vamos, nos despedimos, muchísimas gracias por vuestra atención y nosotros volvemos muy temprano, como de costumbre, con el informativo Huillaricuy. Ñaykuna turaykuna hatun noqayku qariki asoypas añanchakuykiko qankunata, kay wayra wasi surfu nisqatariki, wasiykima haykiachinki, que informativo Huillaricuy nisqata. Nos retiramos, no sin antes saludar pues hoy por los cumpleaños de Jessica Aedo. Ella está cumpliendo un añito más de vida. Un gran abrazo, Jessica, y te saludamos de todos quienes conformamos Radio Surfu y te hacemos llegar a la distancia un gran abrazo. Hatuna Paikuita, Chasquiricamu y Panachay, Jessica, un abrazo muy grande para ti desde aquí, desde Radio Surfu, y que los cumplas muy felices. Hasta la próxima entonces. Así es, un gran abrazo y a todos los cumpleañeros hoy. Tupac Unanchis Camaña.